La Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas OTAN, se creó en 1949 con un único propósito: contener a la Unión Soviética. Incluso su primer secretario general, Hastings Ismay, tenía una frase que pasó a la historia por su sinceridad al hablar de Europa: hay que mantener fuera a los soviéticos, dentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. A pesar de la disolución de la Unión Soviética, su némesis, la organización sigue existiendo, lo cual es todo un suceso. De las 63 coaliciones en los últimos 5 siglos, solo 10 perduraron más de 40 años, y la OTAN ya está en su 7ª década, por lo que es, sin lugar a dudas, la más exitosa de la historia. No todos piensan así. Según el presidente ruso Vladimir Putin, la OTAN no es más que una estructura remanente de la Guerra Fría, conformada por países vasallos de Estados Unidos, que no hacen más que seguir órdenes para mantener la hegemonía unipolar estadounidense sobre el mundo. No obstante, y aunque desde prácticamente siempre han sido rivales acérrimos, ya ha habido 4 ocasiones históricas en las que Rusia ha querido ingresar a la OTAN, de las que podemos saber gracias a los archivos ya desclasificados. Ya en 1954, antes del inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética inició conversaciones secretas para unirse a la OTAN. Nikita Khrushchev, dirigente de la Unión Soviética, llevaba apenas un año en el poder y era conocido por sus sorpresivas estrategias, por lo que planeó la integración de la Unión Soviética al Pacto Atlántico. A fin de cuentas, los soviéticos y Occidente habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial y podían seguir siéndolo. Su única petición era que los Estados Unidos se mantuvieran como observadores, propuesta que fue rechazada por la OTAN alegando incompatibilidad con sus objetivos democráticos y defensivos. Sorpresivamente, los soviéticos continuaron insistiendo, afirmando que solo estaban conversando y elaborando borradores. Incluso propusieron reunificar a Alemania si entraban a la OTAN, y ambas partes se reunieron en Ginebra en 1955 para discutirlo. La cumbre de los 4 grandes, le llamaron. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética discutieron la posibilidad, pero la OTAN finalmente rechazó a la Unión Soviética, con lo que los soviéticos decidieron crear su contraparte, el Pacto de Varsovia, dando inicio oficial a la Guerra Fría ese mismo año. Las siguientes invasiones de Hungría y Checoslovaquia dejaron claro que Europa del Este le pertenecía a la Unión Soviética, mientras que la OTAN se limitaba solo a Occidente. Según el historiador Timothy Salehi, en su libro Alianza Duradera, una historia de la OTAN y del orden global de posguerra, en 1990, ya cuando la Unión Soviética se resquebrajaba, el presidente soviético Mikhail Gorbachev pidió la entrada en la OTAN al secretario de Estado estadounidense, James Baker, diciéndole: usted dice que la OTAN no está dirigida contra nosotros, que es solo una estructura de seguridad que se está adaptando a las nuevas realidades. Le propongo el ingreso de la URSS. La respuesta de Baker fue que Gorbachev debía de estar soñando. No obstante, en las conversaciones, Baker planteó la idea de que la jurisdicción de la OTAN no se movería ni un centímetro hacia el este más allá de Alemania. La Unión Soviética fue insalvable y se desintegró el 25 de diciembre de 1991. Para antes de que terminara el año, Boris Yeltsin, el primer presidente del nuevo estado ruso, volvió a solicitar su ingreso a la OTAN. A fin de cuentas, ya no existía más la amenaza roja, pero una vez más fue rechazado por Estados Unidos. Lo que sí ocurrió fue el establecimiento, ese mismo año, de las relaciones OTAN-Rusia, en el marco del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte. En 1994 hubo otro acercamiento entre la Organización Atlántica y Rusia, al crearse la Asociación para la Paz, un programa para fomentar la confianza mutua y abordar problemas internacionales de manera conjunta. El entonces presidente estadounidense Bill Clinton lo describió en su momento como un medio que conduciría a la adhesión a la OTAN. Las conversaciones de paz continuaron y en 1997 se firmó la Ley Fundacional OTAN-Rusia, un acuerdo de colaboración en materia de seguridad que prometía ser el más grande del mundo, que estipulaba textualmente: nuestro objetivo común es eliminar los vestigios de la época de confrontación y rivalidad y fortalecer la confianza mutua y la cooperación. A pesar de que la OTAN había prometido no moverse más al este de Alemania, desde ese año, 1997, 14 exrepúblicas soviéticas o países en la zona de influencia rusa se han unido a la OTAN y 7 pertenecieron al Pacto de Varsovia. Entre ellos, Bulgaria, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Rumania, Hungría, Eslovaquia,
Chequia, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. En estos 4 últimos casos, incluso son fronterizos con la República Rusa. Continuando con la historia, el presidente Clinton visitó Moscú en el año 2000, donde, según Vladimir Putin, discutieron la opción de que Rusia se uniera por fin a la OTAN. En 2002 se formó el Consejo de la OTAN Rusia, donde, mostrando el progreso, Rusia ganó un asiento permanente dentro de la OTAN. No obstante, para entonces, la desconfianza mutua había sido profundizada. A la OTAN no le parecía bien la forma en la que Rusia abordó las guerras con Chechenia, mientras que a Rusia no le gustaba la incursión militar de la OTAN contra Serbia, donde hubo fuertes ataques de la organización sin que hubiera ocurrido una agresión en contra de alguno de los países miembros, ni contaban con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. En pocas palabras, ambos hacían lo que querían, y eso le parecía mal al otro. En 2007, Washington decidió instalar una serie de misiles en Europa del Este que parecían estar apuntando a territorio ruso, lo que generó graves protestas de Moscú y tensó las relaciones. Estados Unidos alegó que era un escudo antimisiles para proteger Europa de Irán o Corea del Norte, pero Rusia no le creyó, pensando que era una política para rodear y contener a Rusia. El 1 de abril del 2014, la OTAN decidió suspender toda cooperación práctica con la Federación Rusa, tras la anexión de Crimea por esta última, pero el Consejo OTAN-Rusia siguió funcionando. No obstante, en octubre del 2021 la OTAN expulsó a 8 funcionarios rusos de su sede en Bruselas, tras acusarlos de realizar labores de espionaje. En respuesta, Rusia suspendió su misión ante la OTAN y ordenó el cierre de la oficina de la Alianza Atlántica en Moscú. Rusia solicitó después que se le dieran garantías de que Ucrania, su vecino, no formaría nunca parte de la OTAN, al temer por su integridad, pero la OTAN respondió que solo Ucrania y los 30 aliados de la OTAN deciden cuándo está preparada Ucrania para entrar en la OTAN. Rusia no tiene veto, no puede opinar y no tiene derecho a establecer una esfera de influencia para intentar controlar a sus vecinos. En fin, la hipocresía. La historia de desconfianza mutua se sigue escribiendo entre estos dos gigantes, sin que parezca haber esperanza de reconciliación algún día. Y es que esta historia del enemigo eterno es un mal necesario que mueve miles de millones de dólares cada año, alimentándose del miedo de las personas. Tal vez un buen día, cuando la humanidad dé un paso adelante a la fraternidad y empiece a ver que hay cosas más importantes que el dinero, se dé este acercamiento. Mientras tanto, te pregunto, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.